Bueno, ojalá que usted no me va a dormir. Ya estaba orando yo para que no me durmieran. Me dicen que yo arrullo. Entonces acomódese bien, póngase, ciñase la cintura, ciñase la correa. El Señor ya me escuchó. Entonces yo no le voy a enseñar nada nuevo. Lo que voy a enseñar lo que voy a enseñar ahora no es nada nuevo, pero el Señor de pronto le recuerda algo que usted ha olvidado, ¿cierto? Entonces, si usted se dispone, voy a leer un versículo antes de empezar en Proverbios capítulo 2, muy bonito, que me ayuda a mí, porque a veces uno viene a la predicación y es como relajado, es que va a predicar el hermano José, yo ya le conozco y entonces se indispone. Entonces, Proverbios capítulo 2, mire lo que dice. Un capítulo que nos llama a buscar la palabra, dice: Hijo mío, 2:1, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de sí, haciendo estar, mire ahí está, el versículo 2, haciendo estar, ¿qué? Entonces eso es como, cuando usted quiere saber algo, cuando por ahí están contando, por ejemplo, pues, ha pasado que cuentan un chisme y entonces la gente quiere saber qué hace, y es poniéndole qué, y cómo fue, y lo que no pudieron escuchar, ¿qué hacen? Y lo pregunta ¿para qué? Porque quiere saberse todo. Entonces aquí dice el versículo: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Versículo termina diciendo, el 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Jehová, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces se está anocheciendo, en esta tarde, yo le estoy animando en el Señor por la palabra que usted le ponga ¿qué? Atención a la palabra. No me mire que ya decía el hermano, ahora oraba, el Señor es el que nos da la palabra para. Entonces vamos a abrir la palabra del Señor, seguimos con el tema que es animándonos unos a otros, y vamos a coger el texto de Hechos capítulo 2, un texto muy conocido que es uno de los lemas de nuestras asambleas, ustedes lo saben de memoria, ¿cierto? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento de pan y las oraciones. Ese texto usted lo conoce. O sea, ¿qué le voy a enseñar yo? ¿Algo nuevo? No, usted sabe qué hay que hacer. Pero si usted atiende, Dios le va a traer un mensaje nuevo o le va a recordar la palabra. Entonces dice el 42 o el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Versículo 43. Dice la vida de los cristianos, ¿cierto? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice el 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47 dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nuestro Padre, nuevamente nos presentamos delante de ti. Tenemos muchas limitaciones, tanto para yo poder expresarme a un poco de mentes, el sueño, las distracciones que hay en nuestra mente, somos distraídos fácilmente, sentados ahí escuchando a otra persona nos puede dar sueño, tenemos una lucha con la naturaleza mala, pero eso tú lo conoces, Señor, y te pedimos por la gracia tuya que nos permitas tener una disposición para escuchar tu voz. Abre nuestro entendimiento y permítenos que con tu fuerza, con tu gracia y con tu poder que nos has dejado, podamos estar este tiempo, esta tarde toda, para escuchar tu palabra. Bendícenos, te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, aquí tenemos como unas características, podríamos decir, de una iglesia saludable o características de un cristianismo saludable, ¿cierto? Podríamos llamarlo características. Tenemos 4 que encontramos aquí, muy especiales. Entonces encontramos una de las primeras es que todas estas personas, dice, ¿cuántas se añadieron ese día? Ahí lo dice, ¿cierto? Yo no sé cómo hacían para contar 3.000 personas, bueno, yo no sé quién contó y entre todos contaron, pero la Biblia describe que habían 3.000, y no podemos decir que habían 2.998, por ahí se equivocaron, no, porque es que la palabra que no falla, ¿cierto? Y habían 3.000, y uno se imagina una iglesia de 3.000, si a veces con 200, 300 para el almuerzo es duro, y para muchas cosas es difícil, dígame, una asamblea con 3.000 personas, eso debía ser un problema, pero la Biblia no dice que era un problema, que estos vivían en una vida feliz, que estos cristianos era una maravilla de vida lo que vivían. Y dice que aquellos que recibieron, que aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ellos, una de las características de toda persona que llega a Cristo es que hay nuevos deseos, nuevos planes, nuevos afectos, ¿cierto? Esa es una de las características de toda persona que llega a Cristo. Esos planes que tenía antes, planes macabros tal vez, una vida mala, eso va pasando. Y él empieza, inmediatamente el Espíritu Santo empieza a traerle un estilo de vida diferente. Y lo que empieza diciendo que es una de las características de estos hermanos era que perseveraban. ¿Saben qué es la palabra? Claro, ustedes saben, perseverar, permanecer, ser estable. Y una de las características de ellos era que perseveraban. Y lo repite varias veces. Versículo 46 dice que perseveraban. Y yo creo que esa es una de las características de todo cristiano, de un verdadero. Esa es una característica. ¿Sí? Juan dice que se fueron porque no eran de quién. Los que se fueron porque no eran de nosotros. Esperamos que algunos que se hayan ido en la pandemia de pronto estén débiles, desanimados, esperando que les llevemos la hojita, esperando que les hablemos de ello y para volver a coger fuerzas. Pero otros no van a volver. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Y esa es la característica de una ovejita que está sellada, que ella ya no se puede ir porque está sellada, quedó con las arras, quedó con la promesa de que el Señor la guarda, la sostiene hasta el final. Pero no solamente que persevera, sino que él persevera en algo muy importante, y que es en la doctrina. ¿Perseveraron en qué? En la doctrina de los apóstoles. Entonces, una característica normal de una oveja o de un recién convertido o de un bebé que ha nacido de nuevo, ¿qué es? Primera de Pedro 2:2 nos dice cuál es una de las características de esos nacidos de nuevo. Que él no solamente viene a escuchar en una conferencia esta doctrina, sino que él le encanta, ¿qué? Primera de Pedro 2 dice, desead, ¿como quién? Como un niño recién nacido. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos cómo funciona eso. Los que tenemos hijos, sabemos que lo primero que un bebé anhela no es un teterado de aguapanela o de jugo de guanábana, ¿cierto que no? Lo que a él le encanta, a él le fascina y lo que le calma la sed es ¿qué? La leche espiritual. Y entonces le está diciendo aquí, el autor Lucas está diciendo que esa característica que tenían esos hermanos en la iglesia de antaño, esa iglesia, la iglesia primitiva, era que ellos les fascinaba estudiar la palabra de Dios. Y dice que iban hasta Pablo y los apóstoles iban por las casas, ¿cada cuánto? En Hechos nos cuenta, cada 8 días. Todos los días por las casas y por el templo y por toda parte iban enseñando la palabra de Dios. Y me imagino que toda esa gente por donde decían, hay culto hoy en Sardinero, ¿y qué hacían?
Ahí iban por lo menos unos 2.000 o 3.000. Sí, porque dice que ellos perseveraban, que el culto era por allá en Batero o por los lados de Juan Tapao, y por allá todo el mundo aparecía. Porque era una característica de ellos. Eso es lo que nos está diciendo. Anhelaban la leche. Y yo creo, hermanos, que eso debe ser normal y natural en nosotros. El escritor del Salmo 109, que nos escribe todo sobre la palabra de Dios, dice que eso era como, la palabra era como ¿qué? Como la miel. Eso era algo delicioso para él. ¿Y a ustedes no les parece raro, y aplico, que hay hermanos que les cuesta leer la Biblia? Si los nuevos deseos, si una persona cuando nace de nuevo, hay nuevos deseos, ¿por qué a un cristiano le cuesta leer la Biblia? ¿Por qué le cuesta ir al culto? ¿Por qué le cuesta venir a un tiempo de conferencia? Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? O está desanimado, o es verdaderamente no es la ovejita o es una ovejita que está de pronto cubierta, pero por dentro no está bien transformada. Pero es normal, hermanos, ¿o no es normal? Es un deseo, es un anhelo. Ahí el Salmo 163 dice que, estoy tratando de que nosotros revisemos nuestra vida. Salmo 63 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne ¿qué? Te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay. Recuerden que muchos de ellos eran viajeros que iban por el desierto y a veces iban cansados y ya agotados y ya con ganas de tirar la toalla, y estaban los labios ¿cómo? Pues resecos, tenían sed. Y él lo compara como un viajero de ese estilo. Y así debe ser nuestra vida. Cuando estamos pasando por el desierto de esta tierra, ¿dónde es que hallamos agua, fuente de agua viva? En el Señor, en su palabra. Ahí esa es la palabra que nos refresca y nos alienta y nos alimenta para seguir este camino. Es una delicia, no es algo de imposición. Lean la Biblia, hermanos, dejen de ser perezosos, ¿cierto que no? Eso debe ser algo natural, como dice el salmista. Como dice el salmista, debe ser algo delicioso. Hermanos, y es que debe ser una prioridad. ¿Quién nos dejó eso de que sea una prioridad? No es el hermano que se para aquí cada 8 días a decirnos lo mismo. Recuerden la historia conocida de Marta y María, ¿sí o no? Marta, que deseaba hospedar al Señor Jesucristo, no hay nada de malo en eso, le gustaba servir. Recuerden en Juan capítulo 12, que ella servía al Señor, que Lázaro estaba a la mesa, y Marta le gustaba servir al Señor, pero ella dice, pero tenía una hermana. ¿Qué hacía esa hermana? Se sentaba a los pies, ¿y qué hacía? Oía su palabra. Y entonces Marta, viéndola ella tranquila, fue y le dijo, Señor, ¿por qué no mandas a mi hermana que me ayude? Y el Señor, estoy resumiendo, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, con muchos quehaceres, pero María ha escogido ¿la qué? La buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la buena parte que ella escogió? María aprendió a sentarse a los pies del Señor Jesucristo. ¿A qué aprendió? A escuchar su palabra, ¿sí? Y María le encantaba, María fascinada escuchando las palabras que ningún hombre ha hablado como este hombre. Y ella le fascinaba. Marta no estaba haciendo algo malo. Marta tenía una buena atención para el Señor. Y yo creo que la hospitalidad es buena. Pero el Señor dijo, una cosa es necesaria, hermanos. Una cosa es la importante. Para la vida cristiana una cosa es importante. ¿Cuál es la cosa importante? La que Jesús dejó. María ha escogido la buena parte. Y la buena parte es sentarnos a los pies del Señor a oír su palabra.
Entonces debe ser una prioridad también, no solamente un deseo, un anhelo, sino una prioridad de nuestra vida. Debe ser una prioridad. Los primeros cristianos, eso era los que los sostenía, ese era el motor, mejor dicho, la gasolina que los empujaba a seguir adelante y a llevar ese evangelio. Para David era una pasión. Hermanos, para David no era, hermanos, lean la palabra. David, alguien impulsando a David a que fuera a escuchar al templo la palabra, ¿cierto? A los sacerdotes en ese tiempo. Salmo 27:4 nos muestra el gozo que había en este hombre. Salmo 27:4. Mire la expresión que el Espíritu Santo nos deja, que nos deja a nosotros los ejemplos de hombres que eran apasionados, y a esos son los que nosotros debemos imitar. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Qué es lo que él demandó? Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuántos días? ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir. ¿En dónde? Allá iron del sacerdote para que le hablara la Biblia, para que le hablara de esas maravillas del Señor, para que le hablara lo que había dejado a través de Moisés. Era lo que él demandaba, estar para contemplar, y yo creo que María fue una mujer que nos enseña eso, aprendió lo de David, contemplaba, le fascinaba estar a los pies del Señor. Mis hermanos, mi hermana, la pregunta es en esta tarde: ¿anhela usted pasar tiempo en la presencia del Señor o es algo forzado? ¿Desea usted o es algo como que tocó hoy? ¿Es algo delicioso para usted? Porque los hombres que Dios usó eran hombres de la palabra. ¿Cuánto tiempo debemos pasar en esa palabra? Todo el día leyendo Biblia, muy rico. Hay algunos hermanos que estudiando la Biblia pasan tiempo y tiempo, algunos que tenemos menos tiempo, algunos que tienen solamente las horas de la mañana, reducida, pero todo el día podemos estudiar la palabra, todo el día. ¿Cómo? El Salmo 1:1, ¿cómo dice? A ver, ¿quién lo sabe de memoria? Bienaventurado, ¿quién? El varón que no estuvo ¿en dónde? No estuvo ni en silla, ni nada de eso estuvo, sino que ¿en dónde estuvo? Pasó tiempo en la ley de Jehová y en ella meditaba. Entonces, ¿podemos pasar todo el tiempo en la Biblia o no? Ese lo hacía, nosotros no, leyendo no, pero si aprendemos un versículo, Dios nos habla por su Espíritu Santo, nos deleitamos en la mañana en unos versículos y ponemos en práctica todo el día en la meditación, ¿cómo iría nuestra vida espiritual? Que viene la tentación y a mí mismo le decimos: quieto ahí, animal. ¿Por qué? Porque la mente está preparada para poder detener. ¿Con qué se detiene el mal? El Señor la detuvo con la palabra de Dios, ¿sí o no? Es la manera de mantener una vida firme, de no desanimarnos, pero es que a veces nosotros leemos la Biblia, salimos a trabajar y chao, no nos acordamos de qué, de la meditación, y ahí va la ilustración que nos han dado. La vaca cuando llega y la sacan del establo, ella coge esos pastizales, eso anda y bocados y eso, y ese animal come 60 kilos diarios. Pues la vaca grande normal, dicen que 60 kilos. Y ella lo traga y no, dice, no lo mastica, no, ella se lo come todo y después empieza otra vez a devolverlo. ¿Para qué? Va y se echa debajo de un árbol y ¿qué hace? Empieza a comer chicle, ¿no? Usted ve las vacas comiendo chicle toda la tarde con ojos cerrados, apagados y coman chicle. ¿Qué están haciendo? Están haciendo que ese pasto se le saque todo, se le saque el jugo para poder que se pongan gordas. Y eso es lo que pasa con nosotros, que a veces no meditamos en la Biblia. O sea, sí la leemos, y algunos de aquí, los que están aquí seguramente la están leyendo, y tienen su devocional, tienen su disciplina, pero ¿saben qué si fallamos en eso? Que al rato ya no sabemos ni qué hemos leído. ¿Por qué? Porque ya empezaron las ocupaciones de María y estamos afanados y turbados, y viene el enemigo, nos saca la ira, nos saca la chispa, viene de todo, vienen problemas, pero no tenemos la palabra.
no tenemos esa palabra que Dios nos dio, y eso es una necesidad, mis hermanos, es la necesidad, era prioridad, perseveraban ellos cristianos, son el modelo de nosotros, el modelo para vivir la vida cristiana. Jesús, ¿para Jesús era prioridad o no era prioridad? Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, y ahí vemos que crecía en sabiduría, crecía. Hablando de un salmo profético, Isaías nos habla de Jesús, estaba atento a las palabras del Señor. ¿Y qué decía? En Juan, que lo que él oía, eso era lo que él hablaba. Yo no hablo por mi propia cuenta. Salmo 50, 54 y no 50, ahí está. Isaías 50. ¿Qué le estoy diciendo? Isaías 50. Versículo 4, Jehová el Señor me dio lengua, ¿de qué? De sabios, para saber hablar palabras ¿a quién? Al cansado. Y dice, despertará mañana tras mañana, despertará ¿qué? Mi oído para que oiga como los sabios. ¿De quién estaba hablando él? Ahí sí vemos el versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro. ¿De quién estaba hablando el profeta? Estaba hablando del Señor Jesucristo. Entonces nuestro modelo, como estamos hablando, es el que debemos aprender a escuchar todos los días la voz de Dios para poder vivir una vida como firme y adelante. Una vida firme y adelante. Bueno, recuerden que nosotros somos ovejas. ¿Cuánto tiempo necesitamos pasar con el pastor? 24 horas. Una oveja normalmente tiene que pasar 24 horas con el pastor. Por eso los pastores, cuando el Señor se les apareció para avisarle, el ángel fue, ¿sí? Que las buenas nuevas estaban para unos pastores. Por la noche, ¿con quién? Con las ovejas. Las ovejas no se pueden dejar quietas en ningún momento, porque necesitan la voz de ¿quién? La voz del pastor. Hermanos, todos los días necesitamos la voz del pastor. Necesitamos la palabra de Dios para que nos aliente, para que nos anime, para que esas cosas que vienen a nosotros todos los días, tentaciones, podamos vencerlas. Si no, no. También Jesús nos dio otra ilustración a través de una vid y unos ¿qué? Pámpanos. Y él dijo que una rama separada de él, ¿qué pasaba? Se secaba. Y entonces hay comparaciones, nos ayuda el Señor a entender que si usted y yo no pasamos tiempo con la palabra de Dios, pues nos vamos a secar espiritualmente, nos vamos a debilitar. ¿Estamos pasando tiempo? Gracias a Dios que sí. Hermano y hermana, le animo, estos cristianos, sus nuevos deseos, era la leche espiritual. Anhelaban esa palabra de Dios. Pídale al Señor, si usted ha perdido como tiene como pereza de estudiar la Biblia, como que no tiene esa misma pasión, como que lee y no entiende nada, dígale al Señor, Señor, por favor, anhelo de pasar en tu palabra, anhelo de pasar en tu presencia. Si usted lo perdió, si usted no tiene ese mismo deseo, anhelo. Entonces eso nos va a ayudar. Otra cosa que hacían, otro deseo que tenían los primeros cristianos, ¿cuál era? Esos 3,000 y más que se iban añadiendo. ¿Qué era otro deseo? Ahí ya lo vimos. 4 características que nos deben como ser como la ¿qué? Las cualidades que debemos tener. ¿Cómo va usted con la lectura de la Biblia? ¿Buena característica o más o menos? Por ahí estoy como de 1 a 10, ¿cómo va? Con el deseo de la palabra. Bueno, si usted dice, apenas voy como en 5 o 6, dígale, Señor, quiero subir a 8, a 9 para seguir anhelando más tu palabra. Segundo, dice, perseveraban en la doctrina y seguían perseverando en la comunión unos con otros. Una característica de un nacido de nuevo, ¿cuál es? Nuevos afectos. Deseos, ahora nuevos afectos.
Y estos hermanos este hermano Lucas nos está diciendo, a esos hermanos en Hechos, todos los que recibieron la palabra, nos está contando la historia después, él está recopilando historia de lo que pasó con los primeros cristianos, pero una de las características de ellos, ¿sabe cuáles era? La que nos están enseñando ahora, que les gustaba congregarse para estar ¿qué? Juntos. Y dice, tenían comunión unos con otros. Tenían comunión unos con otros. Es imposible, mis queridos hermanos, vivir como llaneros solitarios, ¿sí o no? ¿Se acuerdan la película? Llanero solitario. Era el único que sobrevivía. Pero nosotros no somos llaneros solitarios. Fuimos hechos como un cuerpo, como este cuerpo. Usted no ven que el pie está por allá en Pereira y me vine yo con un pie y él está por allá. Ni esta mano está por aquí sola y yo estoy por ahí, y esta otra está por aquí sola. Somos el cuerpo y fuimos hechos, creados, que dependemos, fuimos añadidos al cuerpo de Cristo. Fuimos añadidos al cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros. Necesitamos tener comunión. ¿Sí? Era un imperativo, ¿cierto, hermano Andrés? Que era un imperativo, tener comunión los unos con los otros. Porque es una necesidad que el Señor estableció en nosotros. Miren que ese es un deseo del Padre. En el huerto del Edén, Adán y Eva, ¿qué tenía con ellos? Sí, comunión, porque cuando entró el pecado ellos se fueron a esconder y ya como que la cosa cambió. Después dice que no caminaba con Dios, o sea que les gustaba estar junticos y hablar juntos, caminar. Después el Señor dijo, no, me voy a fabricar un templo para que todas las tribus estén alrededor mío y yo esté ahí en el centro. El Señor le gustaba. Después dijo, no, el templo para que todo el mundo entre a tener comunión conmigo. Vino el Señor Jesucristo y ¿qué tenía con los discípulos? Le encantaba. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios que nos ha llamado a la comunión ¿con quién? Con su Hijo. Sí, Juan nos habla de que esta es la verdadera comunión, con el Hijo y con el Padre. Entonces el Padre, el Hijo les gusta tener ¿qué? Proverbios capítulo 8, versículo 31, hay un versículo hablando de Jesucristo, ahí está escribiendo a Jesucristo en ese capítulo y mire lo que dice en el versículo 31. Y esto es muy bonito, no existía todavía la iglesia, pero yo creo que ese era el deseo del Padre, tener una iglesia, ¿cierto? Ese era lo que había destinado él antes de la fundación del mundo, tener un grupo de hermanos y hermanas que se congregaban. 8:31, míralo como dice bonito, regocijándome en la parte habitable de su tierra, teniendo mis delicias, ¿con quién? Con los hijos de los hombres. A él le encanta tener, y aquí dice en la Reina Valera del 60, dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra. El Señor no le gusta estar con las estrellas, por ahí con las estrellas inmensas, ni en Marte, ni en Júpiter. ¿Dónde le gusta estar según ese versículo? Con los hombres. El Señor le fascina estar en la iglesia, donde están 2 o 3, que dijo el Señor. Entonces le fascina estar con ustedes, le fascina estar con la iglesia de Bonafón, y cuando está junto, como veíamos ahora. Entonces, si el Señor tenía ese deseo, Él quiere que sus hijos también tengan ese deseo. Y lo vimos ahora, la pandemia nos quitó el deseo de tener esa comunión aquí juntos, de poder, porque eso, hermanos, hay muchas cosas buenas que podemos hablar de la comunión. El carácter, ¿cómo se forma? Si yo vivo solo, yo soy un cristiano espiritual, leo Biblia todos los días, oro todos los días, pero en el carácter, ¿qué pasa? Cuando me miran a mí rayadito, ¿qué pasa? Cuando hablan de mí maluquito, ¿qué pasa? Cuando me critican el ministerio, ¿qué pasa? Ahí me doy cuenta si yo estoy siendo moldeado por el Señor o estoy todavía muy tocadito, como decimos nosotros. Es de la iglesia que nos formamos el carácter, nos ayudamos a moldearnos el carácter, hermanos. Estimulémonos unos al amor y a las buenas obras. Estimularnos entre nosotros es muy importante. Comunión unos con otros. ¿Qué más nos ayuda, hermanos, tener comunión? Ve, aquí dice en Hechos que ellos ¿qué hacían? Dice que andaban juntos, volvamos a Hechos capítulo 2.
versículo 44, todos los que habían creído estaban, ¿cómo? Mire lo que dice ahí, estaba describiéndonos, estaban juntos y tenían comunión, ve, y tenían en común todas las cosas. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo del pan, comían, ¿quiénes? Juntos, con alegría y sencillez de corazón. Entonces recuerden que esta es la característica de una buena asamblea o de un buen cristiano, que le gustan estas cosas que fueron como la característica de los primeros cristianos. Me ayuda mucho a tener, estar entre hermanos porque me formo el carácter, puedo servir, hermano, yo tengo dones. ¿A quién? Con mis dones, y si yo no sirvo, entonces ¿para qué? Si usted no sirve con su don, entonces no sirve, ¿cierto? Nosotros tenemos dones. ¿Para qué? Para servir a otros. Y la pregunta es, ¿para usted es una bendición servir a otro hermanito? Lavarle los pies, como hacían los apóstoles, como hacía el Señor Jesús. Ayudar a otros, animar a otros. Poder conocer sus necesidades. ¿Aquí qué hacían ellos? Se ayudaban según vendían todo y se ayudaban según las necesidades. Si usted no viene a la iglesia y no está con los hermanos, ¿cómo va a conocer las necesidades? ¿Cómo conozco yo que el hermano está desanimado si yo no he hablado con él, si no lo visito? ¿Cómo sé yo que el hermano tiene unas necesidades, que está enfermo y que no tiene para ir al médico y yo sí puedo ayudarle? ¿Cómo lo sé? Es tan importante, es vital, mis hermanos, pasar tiempo juntos. Y este es un modelo que el Señor Jesucristo nos deja, el Señor por su palabra nos deja. No es algo, no, es que yo me hice bautizar y me gusta el evangelio, pero no me gusta reunirme. Es que hay mucho hermano como que chismosito, mucha hermana chismosita, que se mete en la vida mía y eso es lo que a mí no me gusta. Ustedes han escuchado personas así, las hay, que dicen que es que se meten en mi vida. Es que aquí somos una familia y necesitamos ayudarnos unos a otros. Si hay alguien andando mal, yo necesito decirle, mi hermano, mi hermana, usted está caminando mal. Usted debe vivir de acuerdo a la palabra. Si usted está en pecado, yo lo tengo que ayudar a usted y nos necesitamos unos a otros. Entonces hay muchas razones para poder, para esto, hay muchas razones para tener comunión unos con otros. No le dé pereza reunirse, hermana, es una bendición, ¿sí? Mirad cuán bueno, nos terminó diciendo el hermano Carlos, está antes del almuerzo, mirad cuán bueno y delicioso es estar. Mirad, ¿le parece bueno o no? Hay unos hermanos que no les parece bueno, por eso casi vienen, muy frecuentemente vienen. Van al culto mejor dicho, muy pocas veces. Se ven por ahí, de vez en cuando se ven en el culto, pero qué bueno, mis hermanos, que el Señor nos anime a tener comunión unos con otros. Otra cosa que podemos ver aquí de estos primeros cristianos, entonces ya tenemos nuevos deseos, nuevos afectos, ¿y qué más hacían? Ya lo sabe usted, ya lo sabe, ¿qué más hacían? La cena del Señor. ¿Cuántos en esta pandemia no tomaron la cena? Bueno, algunos decían que es que eso de las copitas, que eso no era bíblico y que como si es una sola copa y bueno, forman una doctrina de las copitas, entonces yo más bien no participo. Y en eso pues no vamos a discutir si eso no es la discusión. Yo creo que lo más importante es, ¿qué es lo que nos recuerda el pan y la copa? El dolor, el sufrimiento que el Señor Jesucristo vivió para que yo fuera salvo. Y ese pan me recuerda el cuerpo de Él puesto en humillación por mis pecados. La sangre me recuerda todo ese sufrimiento, los clavos, la corona, el costado traspasado, para que yo pudiera obtener vida eterna. ¿De qué más nos habla la cena? ¿De qué más nos habla? Es una proclamación. ¿Qué estamos anunciando? Anunciamos la victoria del Señor Jesucristo, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Estamos diciendo que el Señor resucitó victorioso, que Él no se quedó en la tumba, y estamos proclamando que Él es el Señor de señores, que la muerte no lo podía retener,
Estamos proclamando su gloria, su poder. ¿Qué más nos recuerda la cena? ¿O qué más significa la cena? Un mandamiento, hermanos, el imperativo. De por tanto, haced esto en memoria de mí. Es un mandamiento. No, es que yo no participo de la cena. ¿Por qué no? No, es que todavía no, es que no me siento como todavía preparado. ¿Y cuándo está uno preparado para la cena? Desde el día que aceptó a Jesucristo. ¿Cuánto se demora para bautizarse? Hechos 2, eran bautizados, aquí lo vemos, recibían a Cristo y eran ¿qué? Bautizados. ¿Y qué hacían? Después a los 8 días, puede ser, no sé si lo hacían, aquí dice que comían junto por las casas, no sé cada cuánto en la semana tomaban el pan, pero lo que sí vemos es que había una secuencia, no esperaban un tiempo que los discipularan, no, yo todavía no me hago bautizar, no, todavía no me siento, no, eso era algo inmediato, había una conversión real, un cambio, una vida nueva, unos afectos nuevos, un plan nuevo, amaban al Señor, era un arrepentimiento genuino. ¿Y qué hacían? Practicaban estas cosas y ellos recordaban al Señor Jesucristo. Mis hermanos, no sé en esta tarde si hay alguien que es ajeno a esto, que no frecuenta la mesa del Señor. Tal vez, ¿por qué? Porque tiene un pecado y usted no lo ha confesado. No sé, puede ser. Lo único que abstiene de que participemos de la cena es a un cristiano es que esté en ¿qué? En pecado. Lo único que lo puede detener es que esté y usted, si no está participando, le pregunto, ¿por qué no está participando de la cena? De pronto usted todavía no ha empezado y ya es bautizado. ¿Por qué usted lo detiene participar de la cena? Es un nuevo deseo, estar pensando en el Señor Jesucristo. Si hay algo que usted lo detiene, el Señor en esta tarde le está diciendo, abandone eso. Usted como hijo de Dios, como una nueva criatura en Cristo, abandone cualquier pecado que hay en su vida. O si usted está tomando alguna cosa, se le está volviendo en su vida, algo que lo está enredando. Y hablamos ahora de pecados y de pesos. Y de que esos pesos me están enredando. Y no tengo tiempo. No puedo ir los domingos a las 9 porque es que tengo que cuidar el caballo, la vaca, las gallinas. Bueno, yo lo que sé que puede enredarnos. Pero estamos dejando de participar de algo muy importante, mis hermanos. La cena del Señor es solemne, es algo muy especial para Él. Y estos cristianos nos están dicho, Lucas nos está diciendo, características de un cristianismo saludable. ¿Qué? Doctrina, comunión y ¿qué más? Partimiento del pan. Es algo importante, mis hermanos. No es algo que yo estoy inventándome, está tan importante que el Señor Jesucristo dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Eso fue un deseo del Señor, estar con los discípulos partiendo el pan partiendo el pan con ellos antes de Él partir, antes de Él ir a la muerte. Era un deseo de Él. Era algo, y no solamente se lo dejó a los discípulos, sino que se le apareció a Pablo y también se lo dejó registrado como diciendo, es importante. Pablo, recuerda lo que vas a enseñar en tu misión, algo muy importante es el partimiento del pan. En 1 Corintios lo encontramos que Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Debe ser algo muy importante, hermano, para nosotros. Pero también con mucho cuidado, podemos tomarlo indignamente, y ustedes saben que indignamente, ¿qué puede ser? No puede ser solo pecado como lo acabo de decir, sino que usted se acostumbró a venir un domingo y ¿qué pasa? Que usted tiene la mente por allá como la puede tener ahora, por allá lejos, usted no está aquí. Está pensando ahora en que termine el tiempo, que el algo, pues bueno, yo no sé, a veces la mente se nos va fácilmente. Y eso es tomarla ¿qué? Sin discernir. Eso es tomarla sin pensar, sin temor de que es algo solemne, de que el Señor la estipuló. Y recuerde que le pasó a los corintios por tomar la cena indignamente. Muchos estaban
débiles, otros estaban enfermos y otros habían partido. O sea que la cosa fue dura para ellos, que estaban tomando en una vida desordenada. Los corintios estaban tomando la cena, iban a comer, lo que hacían era que, según lo que he estudiado, lo que he escuchado, es que antes de la cena, ¿qué tenían? Un sancocho juntos. Bueno, tal vez no había sancocho, pero tenían comidas juntos, comían juntos, lo que estaba diciendo el versículo 46, tenían comida juntos. Y antes de eso, ¿qué hacían? Venían y no se reunían para tener comunión, sino para dividirse, para jactarse entre ellos, arrogancia. Tomaban mucho vino, terminaban borrachos y así participaban de la cena. Tal vez aquí, hermanos, no lleguen borrachos. Hasta ahora no hemos visto el primer borracho en el centro bíblico que llegue allá, hermanos, ¿a dónde está la copa, cierto? Pero ¿qué puede pasar? Que la podemos estar tomando como indignamente, no necesariamente borracho. Tal vez no estoy en pecado, pero la cena es comunión con quién, es la expresión de la comunión con quién, con el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Pues la iglesia. Y si yo no estoy reuniéndome, según lo que vimos ahorita, no tengo comunión con mis hermanos, estoy expresando la cena como es. Pues si yo no, hace un mes que no saludo a mis hermanos y vengo y me siento a la cena y llego tarde, pues no estoy expresando realmente lo que significa la cena. Comunión con Cristo, comunión con mis hermanos. Y entonces la cena puede estar llena de un poco de cosas que yo digo, no estoy en pecado, ni nada malo, ni estoy borracho, ni estamos divididos con nadie, ni estoy amargado con nadie, pero usted vive tan ocupados que ni siquiera ha tenido tiempo para meditar en el Señor durante la semana. Y entonces, ¿qué viene a expresar aquí el domingo? Usted se sienta ahí y está casi durmiendo, y a veces se duerme en la cena, los cánticos tan suavecitos, y usted está tomando la cena indignamente, porque no estoy pensando en todo eso que pasó con mi Señor Jesucristo, en su dolor, en su humillación, en todo eso. Mi hermano y mi hermana, le animo en el Señor, según nuevos deseos, nuevos afectos, nuevos planes. El cristiano es así. Ese es un deseo de participar de algo tan especial que es la cena del Señor. Eso nos muestra que la temperatura, podríamos decir que nos muestra la temperatura. Si usted no viene a la cena, algo está pasando, ¿sí o no? Si usted ve que ¿cómo se llama eso? El que toma la temperatura, termómetro, está bajito o está alto, usted se da cuenta que algo pasa. Si está por allá en 30 y usted le toma la temperatura y sube a 40, 39, ¿qué pasa? Que ahí ya algo pasa, que tiene fiebre. Y si tiene fiebre, ¿qué pasa? Que usted tiene alguna infección, algún virus que se le metió y el cuerpo está tratando de defenderse. Eso nos mide la temperatura, nos mide eso nos ayuda a medir la temperatura. Si yo no me preocupo por la cena, si me parece bien o mal no venir, eso está diciendo algo está diciendo. Entonces, en el Señor yo lo que le estoy recordando, lo que ustedes ya saben, pero que puede en este momento estar pasando, y que el Señor nos está diciendo, debo mejorar, debo buscar, que hay algunas cositas en mi vida no están caminando. Tengo un problemita con una hermana o con un hermano y yo no he arreglado eso. Y antes la Biblia me dice que antes de traer la ofrenda, ¿qué tengo que hacer? De ir y solucionar con mi hermano. Entonces les animo en el Señor, mis queridos, palabras del Señor, en ir y arreglar y buscar, ordenar su vida, su mente, su corazón, antes de venir a la cena a confesar pecados. Hay pecados que ni siquiera nosotros nos dimos cuenta, ¿sí o no? Hay cosas que, y para eso es el confesionario, primera de Juan 1:9, si hemos pecado, ¿qué debemos hacer? Confesarlo a Dios, cual es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, muy importante que vayamos 3 cosas que ya sabemos que son importantes, que el Señor nos está recordando, que no es algo, una profecía nueva, pero que sí nos está llevando a pensar cómo estoy yo en esas 3. Y por último, tenemos la otra. ¿Cuál era la otra? Partimiento del pan y en las oraciones. Entonces veíamos que la última es las oraciones. Es un tema, ¿quién no ha escuchado de la oración? Todos hemos escuchado desde que nos hacen los primeros discipulados. ¿Cuáles son los temas? Arrepentimiento, bautizo, la cena,
y una de ellas también la oración. ¿Cuántos temas ha escuchado de la oración usted? Mucho, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿usted en la práctica de todo eso que ha escuchado, cómo está? De lo que le han enseñado, en la práctica, ¿estamos igual en la oración? ¿Cuántas horas llevamos? A ver, ¿cuántos tienen ya subieron de los 15 minutos a la media hora? O bueno, ¿cuántos subieron de la media hora a los 45 en la oración? ¿Cuántos llevan 45 ya en la mañana de oración? ¿Cuántos llevan ya una hora de oración? Bueno, muy bien, muchos. ¿Cuántos llevan ya 2 horas de oración en la mañana? ¿Cuántos llevan 3? Podríamos decir que muchos de nosotros nos rajamos en ¿cuánto? En los primeros 10 y 15 minutos, porque ya no sabemos qué más decir. Ahí como que ya es como repitiéndole como el rosario, repitiéndole al Señor, y el Señor dice, no repitamos vanas palabras, ¿cierto? Y yo a veces pienso, yo le estoy como repitiendo lo mismo, eso es todos los días, y como, orar es difícil, mis hermanos, es complicado. Por eso los discípulos, ¿qué le dijeron al Señor? Enséñanos a orar. Y yo cada rato antes de orar le digo, Señor, enséñame a orar porque tampoco sé, y es complicado. Y esta es una de las prácticas de la iglesia del primer siglo. Y los discípulos pudieron notar algo en el Señor Jesucristo. ¿Qué pudieron notar ellos en Él? Que Él todos los días y todo momento, ¿qué hacía? Estaba pasando tiempo con el Señor en oración. Era una costumbre del Señor. Usted ve en Lucas que el Señor iba con los discípulos, que se bautizó y fue a orar y iba a hacer algo, y el Señor orando, ¿sí? Una de las cosas características de nuestro Señor Jesucristo como nuestro modelo en este camino cristiano era la oración, tanto que los discípulos dijeron, Señor, tan bueno que usted ora, enséñenos. Nosotros queremos aprender cómo usted lo hace. Y hermanos, qué bueno nosotros poder ir siquiera en una horita diaria de oración, que como dice el apóstol Pablo, no 3 horas, sino ¿cuánto? 24. ¿Quiénes ya llevan 24 horas? Porque el apóstol Pablo nos dijo que deberíamos orar 24 horas, ¿sí o no? ¿A dónde lo dice? Primera de Tesalonicenses 5:18. Él dice, orad. O sea, es dele y dele y dele y dele y no descanse, dele usted. Pero nosotros nos cansamos en los primeros 15 minutos. Y ahí ya nos llama y nos suena el celular y chao oración. Y nos levantamos tarde y corramos. Entonces lo que estoy yo diciéndoles, hermanos, nosotros sabemos de la oración. Y yo pero les digo, no traigo nada nuevo. Pero sí el Señor nos quiere llamar y nos puede llamar la atención, es que estamos muy débiles en la oración. O puedo decir yo, José está muy débil en la oración, tal vez ustedes no. Pero les animo, y ustedes me van a animar a mí, es a que debemos crecer en la oración. El Señor insistió mucho. Él no solamente les enseñó y les dejó una oración modelo, que es el Padre Nuestro, muy bonito, no es para repetirlo, sino un modelo. Pero no solamente eso, sino que Él sabía la necesidad de que los cristianos oraran y les refirió una parábola de la necesidad de orar sin descansar. ¿Cómo se llama la parábola? La viuda alegre. La viuda y ¿qué más? Y el juez injusto. Y ahí en Lucas capítulo 18 tenemos una parábola. No vamos a detenernos en la parábola, pero ahí el Señor nos da una lección, o les dio una lección inmensa a los discípulos, ¿sí? De que el Señor sí nos escucha, de que a Él le encanta que nosotros vayamos a Él, teniendo libertad de entrar al lugar santísimo, hermanos. Ahora por el camino nuevo que nos abrió el Señor Jesucristo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar ¿qué? Para hallar socorro en el momento difícil. Están las puertas de par a par esperando que los cristianos oremos, ¿sí o no? Eso es lo que el Señor quiere. Oren sin cesar, denle a la oración, eso va a hacer que ustedes se fortalezcan. Entonces vemos que reforzó eso, les costó a los discípulos aprenderlo. ¿Por qué les costó? ¿Se acuerdan cuando el Señor iba a Getsemaní, al huerto de Getsemaní? Necesitaba ayuda
¿Y qué pasó con los discípulos? Pidiéndoles que siquiera vea. ¿Cuánto les dijo él? Vea, ustedes siquiera, no oren sin cesar, pero siquiera ¿cuánto? Una horita. ¿Y ellos qué hicieron? No habían avanzado todavía en la hora. Todavía estaban débiles en la hora. Empezaban a orar como muchos de nosotros. Empezamos a orar y ¿qué nos da? Sueño. ¿Ves? ¿A usted le da eso? A todos, ¿cierto? Nos ponemos a orar y inmediatamente empieza la boca a abrirse así grandota. ¿Sí? A bostezar. No, yo no sé qué pasa, o es a mí nada más. A todos. Entonces es un ejercicio difícil, hermanos. Y lo que el Señor no nos está diciendo es algo nuevo, sino que necesitamos para poder vivir una vida firme y feliz, esa parte, la oración. Al final los discípulos lo entendieron. ¿Cómo sabemos que lo aprendieron? Ellos sí lo aprendieron. No sé si usted y yo en el paso del tiempo ya lo aprendimos, pero ellos lo aprendieron. ¿Cómo sabemos? De hecho nos está contando cómo fue que hubo un revolcón espiritual. ¿Cómo fue que el evangelio se expandió por todo el mundo? ¿Cómo se expandió? A través de la dependencia del Señor. Y veamos unos versículos en Hechos como para mostrar que sí lo aprendieron y qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Hechos capítulo 1, versículo 14, perdón. ¿Qué dice Hechos 1:14? Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? ¿Quiénes? Los apóstoles. Ahí usted lee el versículo anterior y todo ya se había ido el Señor. Ya no dependían tanto del Señor, les tocó depender ya en oración. Ahí cerquita y ahora es a través de la oración. Y estaban todos, empezó la cosa, se fue el Señor y ahorita dependan de la oración. Y estaban unánimes. Capítulo 4, versículo 23. Los estaban persiguiendo, ¿se acuerdan que habían metido a Juan y a Pedro a la cárcel? Los estaban impidiendo que anunciaran el evangelio. Y en el 4:23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo ¿qué? Oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, bueno, versículo 31, cuando hubieron ¿qué? Cuando hubieron orado, ¿qué pasó? Qué bueno que nosotros una oración, que el lugar donde nosotros estemos se sienta que tiemble, ¿no? Ellos lo hacían, ¿no? Y cuando oraron, el lugar mismo, el Señor tembló la cosa. Entonces aprendieron. Otro versículo donde estamos mostrando que sí. ¿Recuerdan cuando había problemas entre las viudas de los griegos y de los hebreos? Que porque no eran atendidas y los discípulos ¿qué estaban haciendo los discípulos? Ayudando a repartir mesas, a servir, a dar comida, a ayudar con ropa, con zapatos. Y entonces ellos dijeron, no está bien, que nosotros ¿qué? Descuidemos dos cosas muy importantes, la primera que ya vimos y esta segunda. Descuidemos la oración y ¿qué más? Y la palabra. Lo entendieron, que no podían descuidar ¿qué? La oración. Que ellos tenían que darle duro, era la oración y a la palabra de Dios. ¿Lo aprendieron o no lo aprendieron? Hechos capítulo 10, otro ejemplo, estoy mostrando en Hechos cómo se expandió el evangelio, cómo Lucas nos muestra cómo se extendió el evangelio, pero a través de la dependencia del Señor. 10:9, ¿se acuerdan ahí que había Pedro le dio un ataque, un éxtasis, y le bajó un lienzo, y le dio Pedro, versículo 10, versículo 9, a ver qué dice. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea ¿para qué? ¿Y a qué horas era? ¿A la mañana o por la tarde? A la hora sexta, ¿cuál era? ¿El mediodía? O sea que Pedro tenía la costumbre de la mañana al mediodía y me imagino por la tarde y en la tarde y todo el día. Pedro lo había aprendido. Entonces Hechos nos está contando cómo los apóstoles pudieron llegar a una vida, aprendieron una vida de oración. Otro versículo.
Hechos 12. Estoy solamente mirando que sí aprendieron la lección. No sé si usted y yo ya la aprendimos. Que en la vida cristiana se necesita depender de tiempos de oración. Hechos 12, 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Hacía 10 minutos de oración, 15 minutos. ¿Habían aprendido cuánto? ¿Sin qué? Sin cesar. O sea, era el uno terminaba y el otro arrancaba. Y eso era el día, hágale, dele, mañana y tarde buscando que Pedro fuera liberado. ¿Y qué pasó? Un milagro sucedió. Mientras la iglesia oraba, las puertas se abrieron de par en par y Pedro salió, un ángel vino y lo sacó y Pedro creía que eso no era verdad. Algo milagroso. Sucedían milagros, mis hermanos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Gracias a Dios por eso, porque yo sé que en toda asamblea hay hermanitas y hermanitos que son dedicados a la oración. Usted los hay, aquí los tienen que haber. Pero la mayoría estamos como los discípulos. Nos invitan a un rato de oración por la noche, la vigilia, ¿y qué pasa? Estamos cabeceando y estamos perdiendo. ¿Se acuerda para qué hace la oración? ¿Qué pasó cuando Pedro, el Señor les dijo, ora, ¿cómo dice? Para que no entréis, velad y orad para que no entréis en qué. Entonces vemos que la oración sí nos ayuda. El Señor viene a operar en nosotros. La oración de Mateo nos dice, no nos dejes entrar en qué, en tentación. La oración es una armota para nosotros poder vivir en victoria y animados, hermanos, ante las fuerzas del mal. Cuando Pablo habla de la armadura, al fin termina que debemos estar orando en todo tiempo, en todo lugar. Entonces, esto no es algo nuevo, vuelvo y lo repito, mis hermanos, pero la pregunta es que usted lo sabe, pero en la práctica, ¿qué? Usted personalmente, ¿cuánto tiempo lleva orando? ¿Cuánto tiempo más bien pasa orando? Es una necesidad, el Señor lo dejó, nos lo describe la palabra. Yo no le estoy hablando lo que yo creo, lo que pienso. Yo estoy subiendo, se los aseguro que sí. Pero como iglesia, hermanos, necesitamos pasar tiempo. O sea, una cosa es colectivo, una cosa es personal y otra cosa es ¿qué? Como iglesia. Y aquí lo que está diciendo es que los primeros cristianos se mantenían unidos ¿qué? Orando. Y puede ser que usted haya crecido en la oración, pero las reuniones de oración en su iglesia, en la iglesia donde usted va, ¿cómo es? ¿Son las más concurridas o las menos concurridas? Las menos, yo lo digo por donde yo asisto, que son las que menos va a los hermanos. Y una iglesia que ora es una iglesia ¿qué? Una iglesia firme, una iglesia que Dios utiliza. Y hermanos, este modelo, estoy diciendo, es un modelo que nos dejó el Señor Jesucristo. Si en la iglesia, si no oramos colectiva, si no hay, miren, antes yo recuerdo que cuando yo muy nuevo venía aquí y venía a otras asambleas, antes de empezar toda actividad en la iglesia, ¿qué hacían los ancianos? Se iban, cogían mismo, ya sabían para dónde era que se iban a entrar, a orar. Y ahorita, ¿ustedes ven que está pasando eso? En algunas no lo están, de pronto en algunas sí lo están haciendo, pero hemos perdido buenas costumbres. Sanas costumbres, cosas buenas que tiene la iglesia, orar colectivamente. Eso es lo que está diciendo aquí, que la iglesia del primer siglo perseveraban, no era algo por casual, perseveraban en estas cosas, era algo natural de ellos. Y usted como hermano debe ser algo natural, porque esta es una forma de vivir la vida cristiana. Este es el modelo que tenemos. Invite a su anciano, invite a los ancianos de la iglesia, hermanos, antes de empezar, vengamos media hora antes, luchemos por eso. Y después que ya aprendamos que los ancianos todos, o los hermanos que están liderando en la iglesia, lo aprendieron, animemos ¿a quién? A toda la iglesia, ¿a qué? A que vengan antes del culto,
no ya por la tarde, no más 10 minutos después, ni 5 minutos después. Animémonos ¿a qué? A orar, porque ya vemos que la iglesia es una bendición. La iglesia oraba, ¿y qué se abría? Las puertas que se hacían, se abrían. Y la iglesia vivía y eran felices, disfrutaban todos, se compartían todos, tenían estas 4 características. Y el Señor, ¿qué hacía? Al final dice que añadía a la iglesia los que había una vida de todos los cristianos, todos se parecían a la Biblia, todos amaban la palabra, tenían una armonía, una comunión, era una delicia estar en esa iglesia. Todos se ayudaban, se amaban, en vez de estarse criticando, se ayudaban, oraban unos por otros. ¿Y qué hacía el Señor? ¿Qué hacía el pueblo? Los alababa. Era una iglesia especial. Pero no está pasando, sí está pasando hoy en la iglesia. Hermanos, podemos, que el Señor nos anime. Qué bueno yo aprender esto, hermanos, yo lo conozco, pero practicarlo. De que ustedes que están ahí pensando, no soy ya, yo, hermano José, eso no es nada nuevo, pero practiquémoslo, mis hermanos. Es el modelo bíblico. Es algo que nos puede ayudar. Dice, alabando, con el versículo 45, termina diciendo que alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia bíblica, comunión, ayuda, servicio, dones, funcionando como debe funcionar, como el Señor nos las dejó en las cartas. Y el Señor, ¿qué hace al final? Se encarga de añadir más personas. Si aquí hay problemas, si aquí venimos amargados, si aquí no se ve nada diferente, la gente viene y nos ve, ¿y qué hace? Y usted dice, ¿y usted qué tiene diferente de mí? No ven nada diferente de nosotros. Pero los cristianos somos llamados a manifestar la gloria del Señor Jesucristo, practicando estas 4 cosas que son muy importantes. Anhelo por la palabra, anhelo por estar con mis hermanos, anhelo por recordar el centro, Cristo el centro. Eso nos habla también de Cristo como el centro, la cena, teniendo a Cristo como el centro. Y terminamos una vida de oración, y el Señor va a bendecir la iglesia. Estoy seguro, hermanos, que el Señor la va a bendecir, porque esto está hecho es para mostrarnos cómo se vive la vida cristiana. Que el Señor nos ayude, nos anime a seguir adelante firmes con estos principios que el Señor nos deja. Gracias, amado Padre, por habernos dejado un modelo de iglesia, que en el principio realmente el mundo se asombraba de ver milagros, de ver poder, de ver gracia, de ver hermosura, de ver al Señor Jesucristo, de ver personas transformadas, de ver vidas nuevas, de ver hombres con pensamientos, planes, mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo. Oh Padre, si nos hemos apagado en nuestra vida personal, si a duras penas nos congregamos, si nos es difícil practicar estas cosas, te pedimos en esta tarde tu ayuda, Señor. Queremos que tú, en este lugar que ha sido de tanta bendición, este lugar Bonafón, tú avives los corazones de nuestros hermanos y avives las vidas nuestras, Señor. Padre, de aquí han salido hombres que han sido de buen testimonio. Tú has llamado hombres, Señor, que por años han perseverado y han sido luminares en esta tierra. Tú has enviado hermanos desde aquí para muchos lugares, y te he pedido, Señor, que sigas bendiciendo este lugar, que no dejes que el pecado vaya haciendo que la iglesia se vaya marchitando, que las costumbres de acostumbrarnos a ciertos ritos, Señor, vayan haciendo que nos apaguemos como iglesia, y que tú nos llamas a arrepentirnos para que ese candelero no se va a ser quitado, Señor. Bendice mis hermanos, Padre, que luchan con el pecado, que luchan contra las huestes de Satanás, para que todos podamos depender, someternos a Cristo, buscar a Cristo como la ayuda, el refugio, a través de su palabra, a través de la oración, a través de otros hermanos que nos ayudan a avivar
el fuego que necesitamos, esa llamita que necesitamos para continuar en este camino. Gracias por mis hermanos que están aquí, que anhelan, Señor, seguir fieles a ti. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas cada vida, que alumbre sus ojos, que alumbre su corazón al entender tu palabra, al leer tu palabra, Señor. Que haya gozo al leer tu palabra, que pueda haber como los discípulos, que les ardía el corazón cuando tú les hablabas. Cuánto nos falta, Señor, estas cosas, que haya un anhelo en nuestro corazón, una pasión por las cosas tuyas, Padre. Guíanos en esta tarde y pedimos tu bendición para el próximo tema. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, entonces tenemos las 3, dijimos que media hora para descanso, pero entonces proponemos que si hay un refrigerio como para rebajar el almuerzo que comimos, ese es gratis, están dispuestos ya en la cocina, y lo otro, entonces pueden arrimar a la cocina, o podemos arrimar allá a la ventana a recibirlo. Y también seguimos colaborando con los muchachos, y si hay un hermano que diga, hombre, yo estoy viendo como esos panes que se van a quedar ahí, yo puedo llevarlos para la casa, 2.000 pesitos la bolsita, y le colabora a los muchachos. Ellos están haciendo un esfuerzo, la asamblea también les va a colaborar para ese viaje, los padres van a hacer otro esfuerzo para darles algo que les hace falta, entonces ahí les queda, hermanos. Todo lo que usted haga, usted come una oblea, está ayudando a los muchachos, y come un pancito, les está ayudando, lo que sea. Por último, lo está haciendo también con una buena obra, porque en el día de mañana posiblemente ellos son los que van a estar sirviéndole al Señor. Entonces, hermano, Dios los bendiga. Entonces, lo de la cocina sí es gratis. Tomamos entonces, ¿qué tal si tomamos la avenita? Bueno, les voy a decir que es una avenita. Entonces luego, no nos demoramos mucho, si en 15 minutos vemos que ya terminamos, volvemos al salón para seguir con el estudio. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime es su amor, siempre es su amor. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, tan glorioso, a ese amor tan sublime que quiso redimirme siendo un pecador. Hoy con toda mi alma a él quiero dirigirme y en mi canción decirle: tu amor es mucho amor.
porque puedo sentirle muy dentro de mi alma, y él me ha dado esa calma que el mundo no me dio, ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Yo quiero llegar al cielo y estar con mi Salvador. Yo quiero tener consuelo y solaz por siempre con mi Señor Jesús. Estar muy feliz viviendo en su amor y andando en su resplandor. Ayúdame, Señor, te ruego a llegar hasta el final. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. La 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 ria, la 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 ria, la la. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. Quisiera que terminara esta vida de aflicción y estar caminando con Cristo mi Rey, gozando allá en su gloriosa mansión, donde nunca habrá tristeza y dolor, tan solo su santo amor. Ayúdame, Señor, te ruego, a llegar hasta el final. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. La 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 ria, la 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 ria, la la. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad.
Salvador Jesús, quien por mi pecado se entregó, y pude en el instante recibir ese inmenso don de Dios. Yo anduve sumido en el error, perdido entre tinieblas sin saber que había una vida para mí. Mas hoy por mi Jesús yo sé que habitaré la patria celestial de Dios. Cuando a la cruz llegué cansado de sufrir, los brazos del Señor abiertos vi, y pude comprender su inmenso amor y ver que fue por rescatarme a mí. Yo sé que con Jesús caminaré, la gloria de su rostro adoraré. También sé que su amor Él me dará, y alegre yo estaré, pues mi alma guardará por toda la eternidad. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y
fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Sonido. Bueno, una vez más estamos invitando a nuestros hermanos para que nos pongamos cómodos otra vez. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido. Sonido. Una vez más estamos invitando a nuestros hermanos. Escondido en Cristo estoy, nadie me aparta, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, al orar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y teme delante de él toda la tierra, y teme delante de él toda la tierra, y teme delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y teme delante de él toda la tierra, y teme delante de él toda la tierra, y teme delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios, porque grande es Jehová, grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. de ese amor tan grande. Bueno, hay una canción que realmente tiene un mensaje de que realmente nosotros debemos hacer un compromiso con el Señor. Y recordemos lo que nuestro hermano nos enseñaba, nos acordaba más bien de que nosotros debemos tener un compromiso en orar. Número 286. Es que no se conforma al
mundo y su condición. Hombres que hagan compromiso para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambien su mundo y no se dejen por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregarle a Él, hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que hagan compromiso para vencer toda tentación, hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambien su mundo y no se dejen por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregarle a Él. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregarle a Él. Amén. Dios está buscando personas que quieran perseverar en Él. Hay algo que me hace acordar una canción. Y es que cuando Él busca a esas personas también, nosotros esperamos un acontecimiento que está pronto a suceder. Número 287. Número 287. Como el relámpago que sale del oriente y baja al occidente, así será cuando venga el Señor como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera. Así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará. Jesús volverá como
al Señor. Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será. Cuando venga Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará. Jesús volverá. Ven a llorar, el tiempo se acerca ya. Purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor volverá. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Amén. Cristo Jesús volverá, y esa es una promesa que nosotros esperamos. Vamos a cantar este último, número 259. Yo no veo el que cantamos. Perdón. Hay uno que es como muy parecido a este. Lo unieron junto con otro que es este. Bueno, ese fue el que cantamos al comienzo. Lo tenía en mi mente, pero regáleme un segundito y verá que lo podemos encontrar por aquí. Bueno, no lo encuentro. No lo encuentro, la verdad es que se me fue el numerito. Ya. Es el número 279. Si yo quiero así terminar 9. $279. Vamos con palmas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová
Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levanta la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor. Levanta la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor. Canto de gozo yo siento en mí, canto de gozo en mi corazón, canto de gozo yo siento en mí, canto de gozo en mi corazón. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo, y solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Y ahora, Señor, recibe tú la gloria, y ahora, Señor, recibe tú el honor. Cada Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cada Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levanta la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor. Levanta la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor. Amén. Bueno, vamos a disponernos entonces. ¿Tienen sueño? ¿Tienen frío? Bueno, también para el frío les tengo algo muy bueno. Vamos a intentar hacer algo